Buenas noches amigos, vamos con la historia número 1. Buenas noches, me llamo Juan y tengo 29 años. Vivo en un pueblo a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, Argentina. La historia que les voy a contar me sucedió hace unos años, cuando compré un libro por Mercado Libre. Les cuento que soy un aficionado a la lectura y hacía mucho que estaba esperando que salga la nueva edición de la novela que estoy leyendo. Fui juntando peso por peso para poder comprarlo. La única librería que lo tenía era una de Buenos Aires, entonces me arrojé a comprarlo sin pensar mucho. Me llegaba en 2 días. Mi vida seguía normal como cualquier persona de pueblo, hasta que por fin llegó el día en que recibo mi pedido por Mercado Libre. Estaba leyendo la novela anterior para ponerme al día, cuando de repente me tocan el timbre. ¿Quién es?, le digo. Mercado Libre, me dicen del otro lado de la puerta. En ese momento tenía una emoción inmensa, hacía mucho que esperaba que salga este libro. Bueno, lo recibo y al abrirlo me encuentro que no era el libro que yo pedí. Se llamaba El Código del Diablo. Inmediatamente hice el reclamo para avisar y que me lo cambien. Me dijeron que podía llevarlo yo mismo al correo o esperar 2 días a que me lleven el que había comprado, que me lo cambiaban sin problema. Como en el pueblo no tenemos correo, no me quedó otra alternativa que esperar los 3 días. Dejé el libro en su paquete original y lo dejé en la biblioteca. Ahí empieza lo raro de esta historia. A la mañana siguiente, cuando me despierto, encuentro el libro abierto en la mesa del comedor, como si alguien lo hubiera estado leyendo. Estaba desconcertado porque pensé que lo había dejado en la biblioteca. No le di mucha importancia y me fui a trabajar. Cuando volví, el libro ya no se encontraba en la mesa del comedor, entonces empecé a buscarlo por todos lados. Resulta que lo encuentro cerrado en el baño, arriba del cesto de la ropa sucia. Todavía no tengo idea de cómo llegó ahí y para ser honesto estaba bastante asustado. Cuando lo agarro y lo abro para ver su contenido, se cerró de una manera muy fuerte y se me cayó al piso. No tienen idea el miedo que tenía. Entonces lo agarré, lo volví a meter en el paquete en el que llegó y lo volví a dejar en la biblioteca. Seguí con mi vida normal. Me iba a preparar la cena para esta noche. Estaba en la cocina cuando de repente se escucharon ruidos extraños, golpes y gritos en toda la casa. Como si estuvieran torturando a alguien. Se empezaron a abrir y cerrar los armarios. Se empezaron a caer los platos al suelo. No les puedo explicar el miedo que sentí en ese momento. Sentí un sudor frío que recorrió toda mi espalda y se me puso la piel de gallina. Cuando terminó el episodio paranormal, decidí tomármelo con calma y limpiar todo el desastre de la cocina. De más está decir que esa noche no cené. Traté de dormir como pude, pero entre sueño y sueño me despertaba escuchando ruidos de quejidos, cadenas que se movían. Fue una de las peores noches de mi vida. Al día siguiente, cuando me preparo para ir al trabajo casi sin dormir, paso por el comedor de la casa y veo arriba de la mesa el libro abierto de par en par como lo había encontrado el día anterior. Lo ignoré por completo y llamé por teléfono a la librería para explicarle lo que me había pasado para que vengan a buscar ya el libro. Me dijeron que sin problemas me mandaban una moto de la mensajería a buscarlo y me pidieron disculpas por el error. Me fui a la puerta de mi casa para estar lejos del libro y comencé a googlear a ver si había alguna información sobre él. Encontré un artículo que decía que se trata de la mismísima Biblia de Lucifer, escrita en el siglo VI. Este conjunto de conjuros demoníacos, ocultismo, brujerías, profecías y encantamientos maravilló a investigadores e historiadores que lo calificaron como la Biblia satánica. El libro tuvo que sobrevivir a la persecución de la iglesia que ordenó su destrucción. Mientras leía el artículo escuchaba cómo volaban las cosas dentro de mi casa. Se escuchaban golpes, llantos, quejidos, no quería ni entrar. Pasadas las horas, llegaron a retirar el libro y me traían el que yo había pedido. Cuando entro a mi casa a buscar el libro, me encuentro con toda mi casa revuelta, como si hubieran entrado a robar. Pero el libro estaba en la entrada, casi como esperando irse. Se lo entregué al mensajero y entré a mi casa todo asustado. Llamé al trabajo para avisar que no iba y que me sentía mal. Me dispuse a empezar a limpiar toda mi casa cuando una pregunta quemaba mi mente. ¿Por qué me pasó esto a mí? Historia número 2. Hola, me llamo Cintia. En 1988 estaba viviendo con mi marido y mis hijos de 1 y 2 años. Acabábamos de dejar un pequeño departamento, así que estábamos muy emocionados de poder mudarnos a una casa con 3 dormitorios. Era como un sueño hecho realidad. En ese momento la joven familia se estaba instalando en su nueva vida, cuando Cintia fue contactada por alguien de quien no había tenido noticias hace más de un año. María era una de sus amigas. Estaba histérica del otro lado del teléfono diciendo que necesitaba su ayuda.
Lo que realmente la sorprendió fue cuando dijo que la iban a matar. Bueno, María llegó a la casa de Cynthia con su hijo. Tenía cara de cansada, estaba desaliñada, pálida, e inmediatamente dijo: sé que me conoces bien, siempre confié en ti, y sabía que me ayudarías, así que la invitó a pasar. Ella comenzó a contarle sobre lo que había estado pasando. María y Cynthia se sentaron para ponerse al día sobre los últimos 12 meses. Pero cada palabra que salía de la boca de María le parecía horrible. Decía que su marido se había unido a una secta. Cuando María quedó embarazada, su marido le hizo una confesión terrible a mitad del embarazo. Le dijo que tenían que irse de ahí, que había hecho algo muy malo. También le cuenta que cuando hicieron la ecografía y descubrió que iba a tener un varón, lo prometió la secta como sacrificio. A Cynthia le llevó tiempo procesar lo que le estaba contando María. En la fiesta de cumpleaños de su marido, 8 meses después de que el bebé haya nacido, María recuerda haber escuchado a su hermana gritar y se da cuenta de que estaba drogada. Él nos drogó, recuerdo que había gente en mi apartamento. Recuerdo esas túnicas negras y hubo una pelea, hasta que me desmayé. Ella contó también que cuando por fin pudo caminar, pero todavía estaba muy atontada, encontró un cuchillo en la pileta de la cocina cubierto de sangre. Y no sabe por qué se puso a lavar este cuchillo. De repente levantó la cabeza y ve al marido en una bolsa de basura industrial. Puedo ver su brazo. Estaba sobre su cabeza colgando de la bolsa de basura. Su garganta había sido cortada de oreja a oreja, casi decapitado. Ella dice que al ver eso, había vuelto al sofá y se desmayó. Cuando se despertó, la bolsa de basura ya no estaba, la encontraron en un campo frente al apartamento. Dijo además que la gente que estaba en el funeral estaba tratando de decir que se había suicidado, pero que no lo había hecho, ella sabía que lo habían matado. El brutal relato de María no terminó con la muerte de su marido, sino que fue solo el principio. Empezó a contar que después del funeral, alguien llamó y le dijo: esto no se ha acabado, el bebé es nuestro como nos fue prometido y lo queremos con nosotros. Cynthia sintió que no tenía otra opción más que invitar a María y a su hijo a mudarse con ellos, y que sería la peor decisión de su vida. No tenía ni idea de lo que estaba entrando en su vida y en la de su familia. Poco después de que María había llegado, realmente algunas cosas extrañas empezaron a suceder. Los juguetes de los niños, cuando nos levantamos por la mañana, estaban todos tirados, fuera de su cajón, cuando nosotros todas las noches antes de irnos a dormir los guardamos. No le dimos mucha importancia al asunto, pudo haber sido un descuido. Cynthia se convencía cada vez más de que los extraños sucesos estaban relacionados con su amiga. Temía que al acoger a María también había invitado al espíritu del marido de su amiga. Cynthia había colgado algunos cuadros que le gustaban. Eran fotos muy viejas, y todas las mañanas algunos cuadros estaban destrozados en el suelo, como si alguien hubiera pasado por ahí y los hubiera tirado. Fue la gota que rebalsó el vaso. A regañadientes, Cynthia le dijo a María que tenía que irse, pero cualquier esperanza de que los eventos extraños se detuvieran, pronto se desvaneció de manera brutal. Cynthia comenta que una tarde, mientras estaba en la cocina lavando los platos, empezó a sentir un olor feo. Sentí un olor a podredumbre, olor a muerto. Y de repente sintió algo contra ella, algo que la apoyaba desde atrás, no podía moverse. Además nos comenta: esa misma noche solo quería bañarme, pero ya ningún lugar de la casa era seguro. Cuando me desvestí para entrar a la bañera tenía moretones negros en toda la cadera. Estaba en la bañera tomando un baño cuando de repente siento una mano que me empuja desde mi cabeza bajo el agua. Podía sentir los dedos que estaban en cada lado de mis orejas y me empujaban. Mi cabeza pensaba: tengo que salir, voy a morir aquí. El ataque se detuvo tan repentinamente como empezó, acabando de sobrevivir a una de las experiencias más aterradoras de su vida. Varias noches más tarde, estaba junto a sus hijos tratando de ver la televisión, pero estaba pensando en lo que pasó todo el tiempo, cuando de pronto ve una enorme figura de una sombra que llenaba toda la puerta. Podía oler la podredumbre y cargó contra mí una vez más. Empezó a sentir cómo le tiraban del pelo. Justo cuando Cynthia pensó que no podía aguantar más, el ataque se detuvo de repente. Con su marido de viaje, Cynthia estaba aterrorizada de estar en la casa sola con sus hijos. Le pidió a su madre que viniera a hacerle compañía. Cynthia y su madre estaban hablando en el pasillo cuando de repente uno de los cuadros vuela por el aire y una fuerza sobrenatural la empuja por delante hacia donde estaba el clavo del cuadro que habían colgado, arrastrándola hacia abajo, lastimándole toda la espalda. Ella empezó a gritar a su madre que se lleve a los hijos, que la deje sola, cuando el ataque de repente paró. Entonces se dispone a llamar al padre de María y le dice que tenía que hablar con ella, que ya no aguantaba más. Si no hablaba con ella, lo que había pasado en la casa se pondría cada vez peor.
Ella se juntó con María y le dijo: siempre te amaré, pero no puedo volver a verte. Por favor, antes de que mate a uno de mis hijos. Este es tu problema, sabes que nunca debiste traer esto a mi casa. Después de ver a María por última vez, el ataque se detuvo y la familia de Cynthia continuó su vida normal. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para seguir viendo más historias. Gracias por tu tiempo, querido espectador. Nos vemos en el próximo video.